Testimonio de matrimonio restaurado. El punto de inflexión fue confuso. La promesa de hoy. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:9. Vela, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Mi viaje de restauración comenzó en marzo. Esto comenzó cuando recibí la revelación de que volverse a casar es adulterio y que la reconciliación era posible. No sabía cómo pasaría todo esto, porque para ese momento todo era desesperado y las cosas iban de mal en peor. Escuché un sonido dentro de mí de que sí, Dios pudo resucitar a Lázaro, no hay nada muerto que no pueda volver a la vida. Después de que un pastor que creó que sabía que había una solución vino y me dijo que incluso si el horno pudiera calentarse más de 7 veces, Dios estaría conmigo. Busqué soluciones sobre cómo hablar con varias personas, pero no había una manera convincente de cómo recorrer este viaje. Busqué en línea, me uní a casi todos los ministerios de restauración matrimonial, leí, oré y me esforcé mucho. Gloria a Dios, un día estaba leyendo en línea los testimonios de restauración matrimonial de otras personas y ahí es donde encontré esperanzalfin.com. La mayoría de mis preguntas sobre la esperanza en mí fueron respondidas. La fe dentro de esa restauración matrimonial fue 100% una seguridad de Dios que Esperanza al fin aclaró a través de la palabra de Dios, que era la verdad. Pero la belleza de esto fue que mi restauración con Dios era más importante. Así comenzó mi viaje de restauración. Aiden, mi esposo, me había bloqueado en todas partes y no quería tener nada que ver conmigo ni con mi hija. Me quedé endeudada porque estábamos construyendo nuestra casa y mi mamá estaba supervisando. No tenía ahorros y al mismo tiempo me despidieron de mi lugar de trabajo. Para vivir en el país se necesita un visado proporcionado por el empleador. Enviaba correos electrónicos continuamente pensando que era lo correcto seguir intentándolo. En ese momento estaba orando las escrituras, pero orando a mi favor y restauración. Aiden me envió un mensaje de texto diciendo que las cosas nunca volverían a ser iguales. En ese momento no entendí esto. Estaba luchando contra problemas de confianza porque Aiden me había engañado con mi amiga. Hablamos de ello y le dije abiertamente que la confianza se restablecería poco a poco. Entonces, a principios de marzo, mi problema de confianza me llevó a una pelea porque lo acusé erróneamente. Intercambiamos mucho, pero luego, como de costumbre, me disculpé porque amo mi matrimonio. Las cosas volvieron a ir bien hasta que envió a su madre a la casa de mis padres para recoger el título de propiedad de nuestra tierra. Ahí empezó la gran batalla, porque todo se hizo a mis espaldas. Más tarde le pedí a mi madre que enviara el título y se lo entregué todo a Aiden. Después de recibir todo, me bloqueó en todos los lados y nunca más lo vi. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Vela, mientras lo buscabas de todo corazón? Mientras buscaba al Señor, primero me llené de paz y esperé con gozo lo que Él tenía reservado para mí. Oh, cómo amo la forma en que Dios me cambió primero y me estaba mirando el tronco en mi ojo. Me di cuenta de cómo había permitido que el enemigo entrara en mi casa. Empecé a estar agradecida por todo porque no había manera de verme claramente sin antes perseguir mi primer amor. Dios me dio esperanza en su palabra y en sueños. Toda la situación cambió sabiendo que Aiden estaba tratando de contactar a nuestra hija y que estaban sucediendo muchas cosas cuando me concentré en mi primer amor. Doy gracias a Dios por ayudarme a dejarlo ir. El día que descubrí el ministerio, ese mismo día le envié un correo electrónico a Aiden. Estaba pensando si era correcto contactarlo continuamente o no. Seguramente pensé que en tratar de alcanzarlo mientras oro es donde está mi fe con obras. El día que supe la verdad que me hizo libre.
Sentí que mis 5 meses de preguntas que le había hecho a Dios fueron respondidas. Algunas arrepentimientos por los terribles errores de no soltarlo, pensando que había ayudado en el mundo. El día que me solté por completo, comencé a confiar completamente en Dios y mi lenguaje sobre mi situación cambió. Comencé a alabar a Dios por mi matrimonio. Hice espacio para Aiden en mi casa y en el armario en todas partes sentí la paz y la libertad. Días después de dejarlo ir, Aiden me llamó y yo todavía no estaba ansiosa ni emocionada. Oré antes de contestar la llamada. Se restableció la comunicación y él me desbloqueó, pero todavía no iba delante de Dios, viéndolo atraer a Aiden hacia sí. Incluso cuando vi una luz verde no estaba corriendo ni yendo. Alabo a Dios porque logré dejar ir y dejar a Dios. Estaba en paz y sobreviviendo a ser su novia. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Vela, te enseñó el Señor durante esta prueba? Dejando ir. Este principio es como el que luché para dejar ir y dejarlo a Dios por completo, leyendo cómo Dios puede y va a restaurar mi matrimonio. Allí aprendí muchos principios que todavía estoy aprendiendo y aplicando de la palabra de Dios. Pude aprender sobre dejar ir respaldado por las escrituras, y eso cuando comencé mi viaje en menos de 3 semanas después de que Aiden me llamara y me desbloqueara. Me puse ansiosa, pero pude volver a encaminarme. Incluso ahora sigo el principio de dejar ir. Cometo errores, pero me encamino muy rápido. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Bella? Cuando me dijeron que dejara de trabajar. Me resultó muy difícil procesarlo y comprenderlo. No quería enojarme, porque estaba segura de la victoria que tenía por delante. Grité a Dios con una voz que estaba desesperada por él. Una cosa le doy gracias a Dios durante esta temporada, es que confié menos en el hombre y más en Dios. Estaba segura de que si tuviera a Dios lo tendría todo. Tenía miedo de lo que pasaría después porque solo tenía un mes para cambiar de estatus de visa de empresa a otra. El Señor me impidió siquiera pedir cualquier tipo de gratificación, pero lo miré completamente. Me dije a mí misma, mi ayuda viene solo de Dios. También me arrepentí de haber contado los detalles de mi matrimonio, después de saber que solo necesitaba a Dios y una persona más que Él enviara. Puedo decir, mi amor Dios me abrazó tan fuerte en menos de 15 días. Él me bendijo, solo me cancelaron para cambiar de estado. Abrumada por su amor, el momento difícil se convirtió en una bendición, especialmente al llevarme a un lugar donde confío más en Dios y no confío en nadie más. Además, Aiden me bendijo con un teléfono. Era exactamente lo que necesitaba y sin pedírselo, él me bendijo. Esto fue después de que hubo comunicación entre Aiden y yo. Entonces Aiden llamó y se puso muy amargado y por primera vez me dijo que debía devolverle el dinero del teléfono. Estaba destrozada, pero fui a mi esposo celestial y hablé de todo. Temprano en la mañana me llevó a preguntarle si necesitaba el teléfono y que estaba dispuesta a devolvérselo. Dijo que sí, lo necesitaba y vino a buscarlo. Lo solté y lo devolví. Le borré todo, pero me aseguré de tener Telegram en mi computadora portátil para poder seguir reuniéndome con las novias. Confié en mi esposo celestial porque Él es mi esperanza. Después de un tiempo, alabé a Dios porque esto sucedió, porque soy una adicta al teléfono y ahora debía retener más de su palabra y permitirle que me guiara todos los días y me guiara en todos los sentidos. Incluso me di cuenta de que solo mi esposo celestial, quien da regalos y no proviene de ellos, novias. Todo esto sucedió cuando Aiden intencionalmente había comenzado a perseguirme y quería volver a casa. Ya me sentí restaurada y él estuvo comprándome alimentos durante los últimos 2 meses. Todo iba bien. Vela, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue confuso.
Me impedí presentar mi testimonio debido a los comienzos en falso que estaba experimentando, pero el punto de inflexión fue el día del padre cuando Aiden solicitó el número de mi hermana para poder empezar a comunicarse con la niña. La comunicación continuó bien y yo permanecí en silencio. Fue cuando nuestra hija estaba enferma. Aiden llamó y la llamada ni siquiera era por la niña. Ese fue el punto de inflexión de la restauración. Ese es el día en que se restableció nuestra comunicación con Aiden. Continué aplicando los principios y él empezó a proporcionarme comida. Empezó a perseguirme desde entonces. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Bella? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Bella, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Llamó y quería volver a casa, pero lo único que decía era que extrañaba mi comida, que esa vez no vendría porque tenía alguien en mi casa que necesitaba ayuda y era vulnerable. Nunca dejó de iniciar. Fue cuando tuvo que traerme un teléfono que vino a casa, no solo para comer y conseguirme un teléfono, sino para quedarse. Alabado sea el Señor. Sí, sospechaba que estaba a punto de ser restaurada. Podía sentirlo cuando el Señor me dio una promesa en Ageo 2:9, porque la última casa sería mayor que la primera. Esa seguridad podría ayudarme a saber si la restauración está demasiado cerca. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Bella? Sí, aunque todavía no he completado los cursos, que a menudo reinicio casi todas las semanas para dejar que el principio sea la inacción en mi vida, recomiendo los cursos, recomiendo cómo Dios puede ir a restaurar tu matrimonio, que leí hasta el final. Acabo de comprar Una mujer sabia, que es asombroso. El animador, salmos y proverbios, devocionales diarios. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Bella? Sí. De cualquier manera, Bella, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Animo a todas las mujeres a construir su casa sobre la roca, y ese es el Señor. Soltar completamente y dejar a Dios. Confiar en Dios con el hombre, no confiar en el hombre. Animo a las mujeres a regresar completamente a su primer amor y buscarlo. También hago énfasis en que las mujeres no deben contarle a todos lo que está pasando, porque solo necesitan a Dios y una persona más que Dios traiga. Encontrar la vida abundante es encontrar el gozo indescriptible en nuestras vidas, donde todo lo demás no tiene valor y solo el Señor es precioso para nosotros. Nos lleva a un estado donde cuando llega la crisis no nos preocupamos, temblamos o corremos hacia el mundo, sino que simplemente decimos: Señor, eres todo lo que quiero. Tú eres todo lo que necesito y contigo lo tengo todo. Estas palabras nos llevan a un punto donde el conocimiento de Él está inculcado en lo más profundo de nuestros corazones, y ahí es donde comienza un gozo indescriptible, cuando nada más nos duele más que desear su amor. Pero Jesús mirándoles les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y estando seguros de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Si volvéis, entonces os haré volver, estaréis delante de mí. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que ellos vuelvan a ti, pero tú no debes volver a ellos. Jeremías 15:19. Amado y amigo, has alejado de mí y a mis conocidos en la oscuridad. Salmo 88:18. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Isaías 55:11. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:9.